De Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por la compañía. Mis invitados de esta mañana van a abordar un tema muy sugerente que, por ejemplo, en el caso del rotativo Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, Lisette Zumba, la compañera periodista, lo califica como un aterrizaje forzoso para la economía, lo que nos está ocurriendo en la coyuntura. Y los invitados importantes para este programa, el director del Observatorio Fiscal Economista Jaime Carrera, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, ya no solamente ahora líder del comercio quiteño, sino de la Asociación de Cámaras de la Producción, y el respetable analista y académico economista José Hidalgo Payares. En Guayaquil estará atento a nuestra llamada el señor economista Walter Spurrier, de Informe Semanal. Como ven, son economistas y son empresarios, son analistas en definitiva de gran significación e importancia para que examinen las cuentas fiscales. Ha habido un esfuerzo de observación del Fondo Monetario Internacional que ha llegado a consultas incluso de orden personal, y mis tres invitados son precisamente, habrían sido consultados, de lo que yo conozco, por los delegados al Ecuador del Fondo Monetario Internacional, que han cumplido bien su tarea bajo el ejercicio, doctor Hidalgo, economista Hidalgo Payares, bajo el ejercicio de lo que ellos siempre van, observadores, solicitan las cuentas fiscales, el direccionamiento de los marcos o grandes políticas económicas de cada país. En el caso ecuatoriano, ¿qué les habrá consumido más espacio de tiempo examinar y analizar? Economista Hidalgo, bienvenido, buenos días. Comienzo por usted. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con Patricio, con Jaime. Bueno, sí, en efecto, sí se reunieron también con nosotros los delegados del fondo. Y bueno, ventajosamente, en la actualidad, si bien las cuentas fiscales siguen siendo el tema de mayor preocupación, ya me parece que los delegados del fondo encontraron en este viaje cuentas fiscales mucho más parecidas a las que publica Jaime, que antes en cambio había una diferencia enorme entre lo que publicaba el Ministerio y lo que publicaba el Observatorio de la Política Fiscal, y este cambio se da gracias a la voluntad del ministro Martínez de transparentar la verdadera situación de las cuentas fiscales. ¿Podría explicarle al auditorio cuáles son las diferencias de formatos que teníamos antes y que tenemos ahora para examinar? Claro, principalmente se referían a una sobreestimación de los ingresos del presupuesto. Jaime, a través del Observatorio Fiscal, había detectado que ministros anteriores, porque no solo fue el gobierno anterior, sino también los primeros ministros de la actual administración, contabilizaban como ingresos petroleros a barriles de petróleo que se estaban exportando
para amortizar preventas de crudo de años anteriores, entonces que finalmente no generaban un ingreso real a la caja fiscal, y eso hacía que se estuviera subestimando la verdadera magnitud del déficit. Entonces, de lo que antes se decía, por ejemplo, cuando se aprobó la proforma presupuestaria para el ejercicio 2018, se hablaba de un déficit presupuestario que iba a estar en torno a los 4 puntos del PIB, y ahora el ministro Martínez ha reconocido que si es que no se hacía nada en el camino, si no se hace nada en el camino, el déficit de este año va a terminar en torno a 8 puntos del PIB, que es lo que el observatorio había venido insistiendo desde el inicio. Ese es el principal tema que han abordado los delegados del fondo, al menos en la conversación que tuvieron con nosotros, pero también quieren saber un poco cómo vemos nosotros de aquí en adelante la economía. En el caso de Cordes hemos señalado que... Perdón, ¿y cómo se puede construir una percepción anticipada? ¿Bajo qué renglones de comportamientos? Bueno, es que hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, que en los últimos años la economía generó una dependencia bastante malsana hacia el gasto público, y que por lo tanto ahora, ante la necesidad de recortar el gasto, va a haber en lo inmediato un efecto recesivo. De eso creo que no nos va a salvar nadie. Y lo que esperamos justamente es que se generen las condiciones suficientes, tanto desde lo fiscal como también desde no solo de lo tributario, sino más bien que se generen las condiciones o la estabilidad en las reglas del juego para que en un plazo no demasiado extendido la inversión privada pueda reemplazar a la inversión pública, y de esa manera tanto las personas que en la actualidad tengan que salir del sector público como las inversiones que se pierdan por un menor gasto del Estado en ese concepto puedan ser reemplazadas posteriormente por inversión privada. Y nosotros no creemos que eso va a ser un efecto inmediato. Finalmente venimos de 10 años, 11 años, en los cuales el sector privado tuvo que sufrir casi a diario cambios constantes en las reglas del juego, en los cuales se dio un trato totalmente irresponsable a las cuentas fiscales, que llevaban siempre a los agentes económicos a estar temerosos ya sea de un nuevo default de la deuda o que nos aumenten nuevamente los impuestos. Entonces, es comprensible que el sector privado se tome un tiempo antes de responder a los incentivos que el nuevo equipo económico está dando a través de la ley y a través de un trato más prudente de las cuentas fiscales. Señor economista Jaime Carrera, desde el observatorio, ¿cuáles son las señales que usted se dignó a emitir a conocimiento de los señores delegados que investigan nuestro cuarto de oro económico ecuatoriano? Buenos días, gracias la invitación, Gonzalo. Buenos días a la audiencia. Un gusto estar con Patricia y con José. Mire, Gonzalo, las distorsiones en los últimos años, en los últimos 11 años realmente, de la economía y del tema fiscal son profundas. Parece que la sociedad no tiene un real dimensionamiento del problema fiscal y económico. Y aquí es un llamado al gobierno para que le diga al país la real situación en la que está el Ecuador, porque no es ligero lo que está pasando. La situación fiscal es muy, muy, muy grave, y de hecho sus derivaciones en la economía son de gran magnitud. Cuando conversamos con el fondo, con la gente del fondo, estuvimos de acuerdo en que el Ecuador necesita profundos ajustes estructurales en el tema fiscal y en la economía. No hay otra solución, Gonzalo. Un déficit del 8% del PIB no se arregla fácilmente en el Ecuador. Se necesita recortes al gasto realmente importantes, y en este año si el gobierno quiere bajar ese déficit alrededor del 4 o 5 del PIB, tendrá que recortar el gasto en alrededor de $1.500 millones o más. Tiene que enfrentar el problema de la masa salarial pública, que es de importancia relevante. Solo por ponerle algunos números, en el presupuesto del Estado hay 541,000 personas que cobran del presupuesto, para lo cual se necesitan $10,000 millones. Pero el presupuesto del Estado no es todo el sector público. Usted agréguele a eso 37,000 personas que trabajan en la seguridad social. Agréguele a eso 40,000 personas que trabajan en las empresas públicas.
de las cuales 11.000 están en las empresas petroleras. Agregue a esa masa salarial desproporcionada la gente que trabaja en 24 gobiernos provinciales, en 221 municipalidades y en 1.500 juntas parroquiales y en más de 200 empresas públicas que pertenecen a los gobiernos seccionales. Si uno se suma todo esto, en el Estado trabajan más de 700.000 personas, que es más del 20% de la población ocupada del país. El gobierno tiene que mirar no solo el presupuesto del Estado. Sí, ¿cómo hacen las cuentas? Dice el doctor Patricio Alarcón. 20%. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí. Claro. O sea, población económicamente el empleo dentro de la población económicamente exacto, claro, la gente empleada dentro de la población económicamente activa y dentro de esa población empleada los que trabajan en el sector público. Eso es desproporcionado y tiene que enfrentar ¿Cuál podría ser el límite para ser concretos en la precisión, como dicen, no mire, cuantitativa, sino cuántica? Este momento, el Estado gasta alrededor del 11% del PIB en salarios. En América Latina, el promedio es 4 o 5% del PIB en salarios. En Singapur es 7% del PIB en salarios. Mucho se discute del tamaño del sector público dentro del Estado. ¿Cuál es el tamaño adecuado del sector público? Lo claro es que el gobierno no puede gastar el 38% de lo que producimos en el sector público. La sociedad ecuatoriana no puede dedicar 5 meses de su trabajo en el año a mantener el sector público. No es sostenible en el país. Y el gobierno tiene que enfrentar eso y todos tenemos que estar conscientes de que es imposible mantener ese nivel de gasto en el sector público y el gobierno tiene que equilibrar las cuentas públicas hasta el 2021 porque no tiene otra opción. Solo le pongo cifras, Gonzalo, y la hemos visto de cerca, también José las ha visto de cerca. No puede el gobierno con 1.300 millones o 1.400 millones de dólares al mes sobrevivir. Eso le alcanza apenas para pagar sueldos y la deuda y nada más. Esa es la realidad de la caja pública. Entonces el gobierno está imperativamente obligado a reordenar esto. Y esto tiene costos para la sociedad. Acaban de publicar un acuerdo por allí de que ya se ha reducido el gasto en 500 millones de dólares. Eso es insuficiente. Y también está por allí una ministra, otro ministro diciendo que no le recorten el gasto. No. El Ecuador necesita absoluta disciplina. Que hay costos, porque los desajustes que se implementaron en los últimos años son realmente desproporcionados. Y hay algo más, Gonzalo. Comparemos la economía de Ecuador con la economía de Grecia, de España, de países que no tienen moneda propia, ¿no? Hasta ahora Grecia no arregla sus problemas, a pesar de que tuvo el apoyo del Fondo Monetario, del Banco Europeo y de toda la comunidad europea. El Ecuador no tiene ningún fondo de apoyo para salir de su crisis. Y aquí es donde vemos, Gonzalo, aquí es donde vemos la necesidad de tener un fondo de ahorro, lo cual se destruyó en los últimos 11 años. Si el Ecuador, Gonzalo, hubiese perseverado en las reglas fiscales que se implementaron en el año 2000, hoy tendríamos otro Ecuador. Teníamos un Ecuador con fondos de ahorro, con cuentas superavitarias, con otra perspectiva de desarrollo. Hoy recién estamos tratando de retomar lo que se debe hacer en una economía dolarizada, luego de una pérdida de prácticamente 11 años, ¿no? Economista Patricio Alarcón, usted sabe que los modelos socialistas ideológicamente así identificados en todas las épocas y regiones del mundo mantienen a su clientela política electoral a través de los puestos de trabajo ubicados en el sector estatal. Eso es casi, si revisa usted la historia contemporánea, es una obligación.
Ellos creen que al asumir el mando en un Estado, en una sociedad, ellos tienen para ejercitar tareas ideológicas y de respaldo político que instrumentar conexiones sociales y de líderes de opinión exclusivamente con la ventaja comparativa en relación a otros sectores ciudadanos, entre ellos los señores empresarios. Ustedes no mantienen clientelas de confianza en el propio gremio, si no son por los elevados ofrecimientos y volúmenes también de pescar o presionar al Estado para que devuelva recursos que ustedes destinaron a pagar impuestos. Se exoneran cada cierto tiempo de deudas tributarias, se autoexoneran con apoyo naturalmente de gobiernos que quieren mantener una activa cooperación del sector productivo. Entonces, entre los dos sectores, el Estado y los empleadores, se van llevando la plata. ¿Quién ve por el país? Así le pregunto de concreto. Muy bien, buenos días, Gonzalo. Buenos días, Patricio. Qué gusto compartir el panel con Jaime y con José. Un saludo a la audiencia de Radio Democracia. Mire, ¿qué es lo que usted mismo ha mencionado? Un gobierno socialista, ¿qué es lo que hace? Depender o gastar más de lo que debería gastar y controlar los mercados. Tratar de regular, controlar y obviamente en base a eso tratar de complacer al electorado y básicamente después pasar en muchos casos a la clientela política de ellos. Y muchos casos después permanecer en el poder de cualquier manera. Mire, en general, usted específicamente asumo que me está hablando de la remisión tributaria en este caso. Y la remisión tributaria, nosotros nunca hemos estado de acuerdo en la remisión tributaria. ¿La cuantía cuánto mismo avanza? No sé, he escuchado que se pueden recaudar $500 millones, $700 millones, hasta $1,000 millones, y todo depende. 1.400 hablaban. Y todo dependiendo de si es que se incluye o no se incluye la participación laboral. Que mire, en este momento, tal como le he dicho, nosotros no hemos estado nunca de acuerdo en las remisiones tributarias. Sin embargo, después creo que queda claro cuál es la situación del país después de escuchar a José, después de escuchar a Jaime, y en realidad el Estado tiene un problema de liquidez que no es menor, y por esta vez, y yo no creo que debe ser una práctica común, en este momento no veo que sea tan problemático, por así decirlo, que el gobierno acuda a una remisión. Además, porque todavía no genera conflictividad, dice usted, en las cuentas. Necesita dinero, necesita hacer un ajuste, el ajuste no va a ser inmediato, usted de la noche a la mañana no puede bajarse 7,000, 8,000 millones de dólares y necesita ir cubriendo ese hueco. Una ayuda a hacer la remoción tributaria, eso le va a ayudar poco, esto no tiene que ser recurrente porque debemos fortalecer la cultura de pagar impuestos. Más allá de eso. Pero usted es el que más insistió, don Patricio. No, yo no he insistido. Por la situación del país no lo he criticado, nada más. Y mire, la recaudación fiscal es en gran parte lo que ha podido sostener el gasto público fuera de los enormes montos de deuda que responsablemente adquirió el gobierno anterior. Y en realidad, todo esto va a tener que irse componiendo, porque ¿cuál es el principal problema que tiene el Estado? La falta de liquidez. ¿Cuál es uno de los principales problemas por el cual tiene la falta de liquidez? Es por un endeudamiento agresivo, por el servicio anual, que me parece que al año el Estado termina pagando entre 7,000 y hasta 9,000 millones de dólares entre el capital y los intereses que termina pagando afuera. Es algo que tiene que resolver. ¿Cómo puede resolver esto? Y hemos estado hablando del Fondo Monetario, ¿no es cierto? Eso es uno de los principales motivos. Apelo a los líderes de opinión en las regiones nacionales, porque me parece que ellos ven el paisaje económico, si así lo podemos llamar, con mayor amplitud y gran objetividad.
sus regiones reciben impactos, sean positivos o negativos. Y ellos construyen opinión pública, vocación de producción. Ellos, los alcaldes, los GAT, que les llaman ahora, los líderes de opinión en diferentes regiones son los que pueden darnos cuenta de si esto va bien o va mal. Yo les decía, señor abogado Jaime Nebot, muy buenos días, les saludamos cordialmente, alcalde de Guayaquil, buenos días. Le informo con Patricio Alarcón del Comité Empresarial, Jaime Carrera del Observatorio Fiscal y José Hidalgo Payares, economistas de FUST, para analizar el momento que Diario Expreso de su ciudad, señor abogado, califica de aterrizaje forzoso para la economía, el gasto corriente, el gasto público, que acentúa, dice la visionaria periodista de Expreso, la desaceleración camino al segundo semestre económico de este año. Entonces, mi idea es de que por dos lados, uno por el lado de los empresarios y otro por el lado de las clientelas políticas de cada uno de los partidos que están en usufructo del gobierno central, consumen de alguna manera el erario nacional y castigan a la hacienda pública a través de presiones para que, en este caso de los empresarios de la coyuntura de esta época, les revisen, les perdonen las deudas. Haya una remisión prácticamente de deudas y con ese capital intentan subsistir los gobiernos. El mismo gobierno, en este caso del señor presidente actual, apela también a estimular, a congeniarse con el sector productivo, abogado Nebot, haciendo una remisión de obligaciones que no han cumplido los empresarios. Y eso es una orquesta que siempre ha resonado en el ambiente económico y político de nuestro país, y creo que arriba a cantidades que imaginamos ya son peligrosas, 1.400 millones de perdones tributarios, más lo que dicen aquí, que se está gastando en burocracia en este gobierno de tinte socialista que configura clientela de apoyo en los sectores de clase media de las urbes. Para ellos va dedicado la mayor parte de los empleos públicos. Entonces les quieren tener contentos a unos y a otros, simple y llanamente con la plata de todos los ecuatorianos. Entonces, este es el verdadero aterrizaje forzoso para la economía ecuatoriana. Apelo a su liderazgo regional en la costa para que nos diga su verdad plena, como siempre acostumbra abogado Nebot. Si es que yo estoy equivocado, tenga la gentileza de puntualizarme si estoy equivocado, que los dos sectores más, digamos, consumidores de los ingresos públicos son el sector productivo y los sectores políticos que hacen en afán de colaboración con los gobiernos de turno, ejercitan estas extracciones de dinero con montones de empleos públicos que refieren empleos públicos del partido tal o cual que esté este momento en dominio de la situación electoral. Muy buenos días, abogado Nebot. Buenos días a todos ustedes, buenos días a los amigos distinguidos del panel y a los oyentes de la radio Democracia en todo el país, especialmente en Quito. La economía tiene reglas ortodoxas, no reconoce países ni regiones, peor regiones en la teoría, pero también hay que ver con pragmatismo la situación en que se desenvuelven esas economías. Y me voy a explicar mejor. Un país, en teoría, debe tener su propia moneda y manejarla con el cuidado que se tiene que manejar el asunto económico, monetario y cambiarlo. Voy a poner un ejemplo, Chile.
Pero ¿cuál es la circunstancia? La circunstancia es que existen administradores como los que tuvo Ecuador en la última década y en algunos gobiernos anteriores también, generadores de inflación, grandes aplastadores del acelerador de la máquina de hacer billetes, o como los señores de Venezuela de hace poco y de ahora. Entonces, hay veces el pragmatismo y la coyuntura de circunstancias exigen una dolarización. ¿Qué hubiese sido del Ecuador si no hubiese dolarizado? Seguiría la política mandando en la economía, la demagogia sobre la técnica, el salario que cuando se dolarizó valía $45 al mes, nunca le habría ganado la carrera a los precios, ni habría adquirido valor de compra, el crédito a largo plazo no existiría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que considerar las circunstancias. Yo pienso que la deuda debe ser un instrumento de desarrollo, como deben ser los presupuestos, instrumentos de desarrollo, no listados de pagos de empleados y de pagos de deuda. La deuda es mala cuando, como la que se ha adquirido recientemente, es a corto plazo, es cara, sin los debidos plazos de gracia, y sobre todo es para tapar huecos, para generar gasto público improductivo, y no para invertir y generar crecimiento, divisas, empleo. Entonces, los topes en la deuda son muy discutibles. Lo que cabe es analizar el porqué, el para qué de la deuda y la capacidad real de pago. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho en la Asamblea? Perdone, abogado, ¿quién diseña los topes? ¿Quiénes diseñan los topes de una deuda? Para mí los topes los diseña alguien para los malos administradores. Los buenos administradores no necesitamos eso. Yo en el municipio no tengo ningún tope. Y sin embargo, vaya usted a ver las cuentas del municipio. Nosotros amortizamos nuestra deuda con 4,5% del presupuesto cada año. Y tenemos crédito, unos con garantía del Estado, pero a retención de nuestras alícuotas que nos corresponden por Constitución y por ley, y otros sin garantía del Estado. A 37 años, a 30 años, a 20 años, con plazos de gracia de 17, 15, 5 años, con tasas de LIBOR de 1.5 sobre el LIBOR, 4 y pico % de interés. No hay necesidad de eso. La dolarización es una camisa de fuerza. A los locos hay que ponerle camisa de fuerza. El tope de la deuda es una camisa de fuerza. Pero aquí nos encontramos frente a una situación. ¿Qué hace usted frente a la situación? Un Estado que ya rebasó ese límite. Usted hace una ley que le diga, mañana usted tiene que estar dentro del límite. Dígame cómo. Esos son como las leyes. Pues si las leyes pudieran generar felicidad, debería haber una ley de que todo el mundo sea feliz mañana. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el Congreso alguna vez, alguien en ese época había control de precios y alguien otra vez insistió en el congelamiento de precios. Y cuando yo me paré para hacer una adición a la moción, me dijo, ¿qué usted va a protestar? No, le dije, voy a mejorar su moción. Mejor pongamos que los precios bajen en vez de congelarlos. Si eso se pudiera hacer por ley, sería todo muy fácil. Esto es un problema de administración, de buenas prácticas, pero al mismo tiempo de pragmatismo en el caso. Entonces, si usted le pone al Estado de hoy, el mismo le dice, mañana tiene que haber 40%, ¿cómo ocurre eso? ¿Cuál es la otra salida? La otra salida es decirle, ahora le vamos a subir el límite a 80. La otra salida es jugar con el cálculo de la deuda, como está haciendo el Fondo Monetario Internacional, que quiere decir que técnicamente se puede consolidar la deuda del Seguro Social. La deuda del Seguro Social, el Seguro Social es un membrete. Los dueños del Seguro Social somos nosotros. No se puede consolidar lo que nos deben a nosotros con lo que se autodebe el Estado. Pero todas esas son macanas, prácticas para malos administradores. Usted ha tocado el tema de... ¿La revisión? Sí, ya voy a eso. Antes de eso. Aquí se ha hecho... Pero para darle coherencia a su examen, generoso examen y categórico examen, le quiero decir que hace contados instantes en la cadena Teleamazonas, nuestra fraterna cadena, Guillermo Lasso
el candidato presidencial permanente, ha mencionado hace contados instantes que el techo de la deuda no es lo importante, sino el conjunto de reglas macrofiscales que a mediano plazo el gobierno se compromete a reducir el déficit fiscal, o se comprometa las reglas fiscales a comprometer, a reducir, más bien dicho, el déficit fiscal. ¿Usted encuentra que en este concepto de análisis está el secreto de la pérdida, yo diría, adquisitiva y productiva de la economía ecuatoriana, por decirlo de alguna manera, abogado Nebot? A ver, vamos por cosas separadas. Ojalá haya dicho eso el señor Lasso, porque hasta hace poco decía lo contrario. Precisamente es lo que yo acabo de mencionar. Usted escúchele si es tan amable. El techo de la deuda no es lo fundamental. Lo fundamental es un conjunto de reglas macrofiscales que en el mediano plazo le den claramente una visión a toda la sociedad ecuatoriana de que el gobierno se compromete a una reducción del déficit fiscal que en un futuro, luego de pasado el periodo de estabilización, genere superávits, y esos superávits en el futuro, más el crecimiento de la economía, permitan la reducción de la deuda. Con certeza, no con discurso solamente. Por eso yo aspiro que en el veto de la ley el gobierno se dé cuenta que es necesario mejorar la redacción y mejorar todo ese conjunto de reglas macrofiscales para evitar que en un futuro los gobiernos se vean tentados a superar el límite de la deuda. ¿Qué le parece, abogado Nebot? Mil perdones por interrumpirle. Bueno, es lo que yo le he venido diciendo en esta intervención. Es lo que yo creo, y me alegra que el señor Lasso haya cambiado de criterio, porque hace pocos días dijo algo distinto. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho la Asamblea? Ahí está que se reduzca el déficit a cero en 3 años. Usted puede reducir el déficit en un día, en un mes, en un año, a cero. Ahí está que se reduzca a cero. Segundo, ahí está la reducción permanente del gasto, que se llama jurídicamente permanente, pero no para confundir el gasto improductivo, la obesidad, porque los presupuestos se pueden reducir también cortando la inversión y dejando el gasto. Entonces todavía la relación sería peor, sería más criminal todavía, más injusto para la gente pobre, más injusto para la clase media y para la clase productiva. Entonces se ha puesto que tiene que reducirse permanentemente ese gasto improductivo. Ahora, ¿cómo hacerlo en detalle? Debe figurar en el reglamento de la ley. Usted no puede redactar constituciones reglamentarias, ni leyes reglamentarias. Por eso existe administrativamente y jurídicamente la Constitución, la ley, el acuerdo, el decreto, el reglamento, la ordenanza. Cada cual tiene su espacio, pero evidentemente eso también se ha puesto en la ley, aunque en el reglamento debe fijarse los detalles. También se ha puesto que la deuda debe ser para 2 cosas: para pagar lo que se debe, porque hay que endeudarse para pagar mientras se debe, y por otro lado para invertir en proyectos calificados como proyectos positivos y rentables, generadores de crecimiento, de empleo y de divisa. Porque usted puede hacer una inversión como la del Aromo. ¿Para qué sirve? Para complicar aún más la situación económica y fiscal. Ahora, usted estaba tocando el tema de la remisión. Sí. Mire, yo nunca he hecho ni voy a hacer una remisión en el municipio de Guayaquil. Y si pretenden obligarme a hacerlo, no la voy a hacer. Pero porque no la necesito. Yo no creo en eso, pero yo no tengo las circunstancias que tiene el país. Si no se hace una remisión, que repito, no creo en eso y no lo voy a hacer, porque las circunstancias de lo que yo administro no me llevan a la desesperación de tener que hacerlo. Pero además usted no cree en los perdones de tributos, no cree en eso de estimular a los empresarios a través de perdonarles las deudas tributarias. Yo creo que a los empresarios hay que estimularlos con ambiente de confianza, con seguridad jurídica,
eliminando o rebajando impuestos inútiles o excesivos, no perdonándoles lo que tienen que pagar. Y no es que creo en eso, es que hago eso. Nunca he hecho un perdón de intereses, ni lo voy a hacer en el municipio de Guayaquil, ni de multas. Pero yo no tengo, le repito, y esto es muy importante, las circunstancias que atraviesa la administración pública central. Porque si el Estado necesita dinero y no se hace esa remisión, que le va a dar liquidez, sí, a base de perdonar a algunos que deben recargos, intereses, etcétera, no el capital, no hay quita de capital. Va a tener que buscar esa plata en otra parte. ¿Dónde? Más endeudamiento inmediato y caro. No. Meterle la mano al bolsillo otra vez a los ecuatorianos, al seguro social, más tributos inmediatos, más mano negra en los dineros del Banco Central, que son de los ciudadanos, porque son el encaje bancario y la plata de los municipios. Entonces, cuando un país está muy mal, usted tiene que aplicar, sí, las reglas ortodoxas de la economía, pero teniendo la inteligencia de adaptarlas a las circunstancias, pues, porque usted a un anémico, usted no puede poner a donar sangre, pues, ni a un enfermo del corazón a levantar pesas, pues se va a morir. Si usted le quita al pueblo ecuatoriano, por hacer un ajuste, dinero de su bolsillo, usted le está quitando capacidad de compra y de pago. Si el pueblo no compra y no paga, las empresas no venden y no ganan. Y si las empresas no venden y no ganan, no hay IVA ni hay impuesto a la renta. Y si no hay impuesto a la renta y no hay IVA, no se puede fondear la caja fiscal. Es decir, subir impuestos no es igual a subir recaudaciones. En una economía endeble, usted sube impuestos y seguramente va a bajar recaudaciones. Entonces, por un lado, hay que apostar a crecer en un clima de confianza, de apertura, de reglas claras, de tratados internacionales de inversión y de arbitraje internacional, como se ha puesto en la ley. Y por otro lado, hay que reducir el gasto público. Hay que reducir, porque el Estado está obeso, no gordo. El Estado está obeso, en detrimento, básicamente, de las economías populares. Y eso hay que curarlo. Pero repito, tiene que haber un equilibrio entre la invariable aplicación de las reglas ortodoxas de la economía y de una buena administración con las circunstancias que atraviesan un país o una ciudad. Yo en Guayaquil me es fácil hablar porque todo está en orden, pero aplicar esas reglas a una economía moribunda no es fácil y puede ser letal. Entonces hay que hacerlo uno sin perjuicio de hacer lo otro al mismo tiempo. Yo le agradezco muchísimo, abogado, por su generosa intervención aclaratoria o esclarecedora de la situación económica macro de nuestro país por el lado fiscal. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, señor alcalde. Bueno, ¿qué les parece, invitados? Voy con José Hidalgo Payares, en primer lugar. ¿Qué le parece la postura de Jaime Nebot del diagnóstico que formula y si es parecido a otros renglones que lideran gasto público a través de otros mecanismos que resultan a la final perjudiciales al mismo aparato productivo privado y obviamente a la hacienda pública que se queda sin recursos? A ver, sí, respecto a el abogado Nebot hacía su interpretación o daba su opinión respecto a la ley, a la regla macrofiscal que está contemplada en la ley. Yo en realidad destaco la voluntad del gobierno porque creo que en esta ley que ha sido aprobada y de la cual todavía hay una posibilidad de veto, creo que hay muchos aspectos positivos. Por ejemplo, que el Banco Central ya no le pueda prestar al gobierno, que las sociedades anónimas vuelvan a hacer eso, es decir, que los accionistas respondan sobre lo que invirtieron y no sobre la totalidad de lo que puede ser el patrimonio de una empresa. La implementación nuevamente de fondos de ahorro y las reglas macrofiscales como concepto. Pero nosotros en Cordes, de hecho la semana pasada sacamos un artículo de opinión
en el que mencionamos que la regla macrofiscal, a nuestro entender, no es suficiente como está redactada para garantizar una reducción del gasto. ¿Y por qué se da esto? Porque la semana pasada salió un pronóstico de Bank of America según el cual el precio del petróleo podría llegar a $90 por barril en el segundo trimestre de 2019. Esto significaría un incremento importante en los ingresos petroleros del gobierno central y por lo tanto permitiría que el gobierno central alcance el superávit primario que está establecido en la regla que se ha fijado en la ley, sin hacer un esfuerzo mayor por el lado del recorte del gasto. Es decir, podría llegar a ese superávit simplemente incrementando ingresos y no reduciendo gastos. Y por lo tanto nosotros desde Cordes hemos insistido, y creo que en esto estaremos de acuerdo con Jaime, que ha sido tan enfático en la necesidad de recortar el gasto, en que la regla en este periodo de estabilización no tiene que tener únicamente como objetivo llegar a un superávit primario, sino reducir el gasto. Porque si podemos llegar a ese mismo superávit, incrementando ingresos, porque el precio del petróleo afortunadamente vuelve a subir, entonces estaríamos cometiendo nuevamente los errores del pasado, que es fiarnos de que la bonanza petrolera va a ser eterna y no hacer los ajustes para cuando el precio del petróleo vuelva a caer. Es que hay muchos mandatarios que creen que desocupando la vitrina burocrática se quedan sin clientela. Bueno, el gobierno tiene que tener plena conciencia. Las cifras que ha dado Jaime sobre el número de empleados en el Estado son abrumadoras, de que 540,000 empleados solo en el presupuesto general del Estado no son sostenibles y que hay un montón de personas que obviamente no estarán haciendo nada ilegal, pero cuya actividad con toda seguridad no genera un valor agregado a la sociedad. Correctísimo. Y en ese caso es evidente, porque insisto en algo que dije al inicio de la entrevista, que en un primer momento, si es que este gobierno quiere hacer bien las cosas, los defectos sobre la economía de corregir los desequilibrios que ha heredado van a ser recesivos, porque de eso no nos salva nadie. Es decir, no nos salvamos de la recesión ahora o no nos salvamos de una recesión o de una caída más adelante. Pero lo que se espera es que el ambiente que genera el gobierno, con un mejor trato de las cuentas fiscales, con reglas de juego más claras para el sector productivo, permitan que en un futuro no muy lejano las personas que eventualmente tengan que salir del sector público puedan encontrar un trabajo en el sector privado. Si es que no empezamos a corregir desde ya, la cosa puede terminar peor, porque de hecho estamos en un punto en el cual... ¿En qué terminaría? En un ajuste totalmente ¿Colapso? Desordenado de la economía, y eso puede llevar... Yo no sé si hablar de un colapso, pero lo si no recomendable tiene en usted este caso, dinero para mantener una burocracia exagerada, tremendamente exagerada, si no tiene usted dinero para activar la economía, el valor agregado de la producción, no tiene con qué solventar las necesidades de la caja fiscal vía los tributos. De eso vive el Estado. de eso debería vivir. Debería Sí. vivir. Pero entonces, eso es colapso. Es un ajuste totalmente desordenado, porque lo recomendable ahorita sería decir, bueno, tenemos estos 500 y pico mil de empleados en el presupuesto del Estado, y que cada institución, por ejemplo, recorte en tanto por ciento su personal, Claro. porque obviamente el ministro de Economía y Finanzas no puede estar diciendo este funcionario de comunicación en la institución X Está de más. más. Eso tiene que ser una función ya directamente de los directores de cada institución, y si es que no hacemos eso a tiempo, entonces podemos llegar al momento Claro. en que los ingresos del Estado no sean suficientes para cubrir ni siquiera los gastos de sueldos y salarios, y por lo tanto el ajuste sea mucho más desordenado y pueda llevarse en el camino a personas que sí están aportando con su trabajo desde el sector público a la sociedad. Lo último, el techo de la deuda, según el señor Lasso, no es lo importante. En realidad, yo en eso coincido parcialmente, porque lo más importante es la capacidad de pago del país. Pero sí es importante, el Fondo Monetario tiene también entre sus recomendaciones que en las reglas macrofiscales exista un tipo de ancla, y en este caso podría ser el techo de la deuda. No sabemos si es que el 40% es el indicado, si podría ser más, si podría ser menos, pero es obviamente totalmente necesario que en este periodo de estabilización el gobierno pueda seguirse endeudando para ir financiando el ajuste, no como hicieron los ministros anteriores de postergar el ajuste, pero si es que se recorta la capacidad de financiamiento de un día para otro, el ajuste sería demasiado severo, y eso, con una economía que depende mucho del gasto público, podría tener consecuencias bastante graves para toda la sociedad. Le cumplo con el techo de su horario para nosotros. Muchísimas Muy buenos gracias, días Gonzalo. y muchas gracias por haber concurrido a esta invitación.
Le pido al Observatorio Fiscal que tenga la bondad y obviamente a las cámaras de la producción a través de Patricio Alarcón que tengan la bondad de atender las dos sugerencias que emiten indistintamente los dos líderes de opinión, ubicados en el mismo escenario guayaquileño, el señor Lasso y el abogado Nebot, en sus condiciones relevantes de candidato a la presidencia o candidatos a la presidencia. De eso estamos hablando, y el mérito de mi convocatoria indistinta radica precisamente allí. Tenga la bondad, háganos escuchar de nuevo lo dicho por Guillermo Lasso. El techo de la deuda no es lo fundamental. Lo fundamental es un conjunto de reglas macrofiscales que en el mediano plazo le den claramente una visión a toda la sociedad ecuatoriana de que el gobierno se compromete a una reducción del déficit fiscal que en un futuro, luego de pasado el periodo de estabilización, genere superávits, y esos superávits en el futuro más el crecimiento de la economía permitan la reducción de la deuda. Con certeza, no con discurso solamente. Por eso yo aspiro que en el veto de la ley el gobierno se dé cuenta que es necesario mejorar la redacción y mejorar todo ese conjunto de reglas macrofiscales para evitar que en un futuro los gobiernos se vean tentados a superar el límite de la deuda. ¿Qué le parece entonces esta observación o esta valoración que hace a la coyuntura el señor Guillermo Lasso y que no estuvo de acuerdo? Ha cambiado de postura, le dijo Jaime Nebot, tenga la gentileza. Bueno, lo que dice el señor Lasso es lo que manda el sentido común. Veamos la reflexión en una economía doméstica, ¿no? Está mejor dicho en términos reales que lo dicho por Nebot. Es realista, yo creo que ambos coinciden, pero ya, al margen de lo que... ¿Son realistas ambos? Sí, son realistas. ¿Cuál es la diferencia que usted establece en los dos discursos de esta mañana? Mire, la realidad del país y de la deuda no admite diferencias. Y, permítanme hacer un ejemplo común. Si una persona gana $500 al mes y tiene una deuda de $1,000, ¿no? Si esa persona los $500 al mes los gasta, tiene equilibradas sus cuentas y sigue la deuda de $1,000, ¿no? Ya. Pero si esa persona que gana $500 al mes gasta 400 al mes, le sobra 100, con esos 100 paga parte de los $1,000, disminuye la deuda de 1,000 a 900, ¿no? Entonces, si esa persona tiene superávit, disminuye la deuda. Pero si esa persona que gana $500 al mes gasta $600 al mes, le faltarían 100. Entonces, de los 1,000 que tenía, ahora ya debe 1,100. Para que tenga claro la sociedad. Cuando un país tiene cuentas equilibradas, la deuda no aumenta. Cuando un país... No hay demanda, pues, no hay demanda emergente. Cuando un país sigue generando déficits, aumenta su nivel de deuda. Yeah. Y cuando un país tiene cuentas superavitarias, reduce sus deudas. ¿Ah? Ese entorno de concepto llevado a unas reglas macrofiscales es lo que debe hacer el país. Ahora bien, si el Ecuador tiene un déficit tan grande de $8,000 millones y tiene un gasto público tan grande que se acerca al 40% de lo que produce el país, es evidente que de inmediatamente el déficit no puede reducirse. Porque si quisiéramos equilibrar las cuentas públicas, tendríamos que esos $8,000 millones generarlos en ingresos. Lo que querría decir que, por ejemplo, el IVA debería subirse al 18, 19%. Imposible. Imposible tener ingresos adicionales para reducir el déficit a cero.
Entonces ese déficit tiene que reducirse gradualmente hasta el 2021, hasta equilibrar las cuentas públicas, porque no hay otra opción del país. Y automáticamente, si el gobierno año tras año va reduciendo su déficit, no es que el nivel de deuda va a bajar en ese periodo, porque el nivel de deuda que tiene va a ir aumentando en función de los déficits que va bajando cada año. Cuando en el 2021 las cuentas se equilibren, de allí en adelante tendrá que el gobierno ir reduciendo su nivel de deuda bajo dos parámetros: un superávit, si es que se alcanza, y una economía que cada vez crezca. Pongamos de este rato estos números, Gonzalo. Eso no es fácil. No es fácil. Pero digamos, para que se entiendan los conceptos, si en este momento la deuda PIB es del 60%, es decir, lo que produce el país es 100.000 millones. Y si la deuda es 60.000, la deuda es 60% del PIB. Si en este momento lo que produce el país fuera 200.000 millones de dólares, ¿cuánto sería la deuda PIB? La mitad, 30%. Lo que quiero transmitir lo que quiero es ilustrar que el Ecuador tiene la única manera de bajar su nivel de deuda es reduciendo su déficit y haciendo crecer la economía. ¿Cómo se hace crecer la economía? ¿Con más deuda? Con inversión. Ahí están entonces Artola y Campana en su respectivo turno, presentando a consideración de los ecuatorianos dos fórmulas de solución. La señorita Artola, gerente del Banco Central, dice: no hay más que endeudarse. El techo de la deuda no es acariciado este momento por... Total, hemos de pagar algún día. Casi que refieren de esa manera la obligación que le generan a la sociedad de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces el otro dice, no, hay que detener el proceso de endeudamiento, decimos entre todos, porque va a comenzar el momento dramático de exigencia de pago ya en nuestros días, no en el futuro. Entonces, ¿cómo quedamos frente a la ciudadanía realista? ¿Cómo quedamos, Patricio Alarcón? ¿Cómo ustedes, los empresarios, pueden ayudar a este momento enigmático y de gran, ¿qué le digo?, de gran emergencia económica que está viviendo el país? ¿Qué nos ofrecen los empresarios? Gonzalo, mire, lo primero es, qué bueno, yo me alegro que el candidato Guillermo Lasso haya cambiado su criterio. Está muy bien, estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que decía antes? Para ver si la sintonización... Antes lo que decía él y su bancada, que tuvo mucha crítica e inclusive se abstuvo en la votación del proyecto de ley, decían que no, que al gobierno no hay cómo entregarle un techo en blanco y que hay que controlar y que se debe controlar el nivel de endeudamiento, que en la regla macrofiscal de presentar el presupuesto general del Estado, donde se presentaba el primer año un nivel de deuda y al cuarto año tenía que bajar el nivel de deuda al primer año, no estaba bien. Y inclusive recibimos ataques en redes sociales por medio de su bancada, críticas por medio de sus articulistas en el periódico, diciendo que no, que se está entregando un cheque en blanco. Y lo que no tienen claro, yo creo, los actores políticos en este momento porque el señor Lasso lo tiene muy claro, según lo que acabo de escuchar. Lo que no tiene claro su bancada en este momento es que un proyecto de ley no es un plan económico. Un proyecto de ley le exige que respete ciertas reglas macrofiscales, le exige que vaya bajando el gasto, pero no le plantea exactamente, no le puede decir, vamos a bajar en 2%, en 1%, en 3% el gasto todos los años, vamos a ir al Fondo Monetario para replantear un nivel, una forma para endeudarnos de acuerdo a una proyección en los próximos 3 años. ¿Qué regula esa idea? Esa estrategia, ¿cómo tiene que ser regulada? Según su apreciación. Mire, la única manera y hemos escuchado las cifras, Jaime tiene las cifras. Pero estamos hablando generalidades. Generalidades, sí. Mire, en este momento yo estoy de acuerdo
que se debe bajar el gasto. No creo tampoco en el gradualismo, como se lo ha comentado por parte del gobierno. Va a tener que ser ciertamente más agresivo, porque si el déficit fiscal está alrededor de 8.000 millones de dólares, pero más agresivo de lo que se está proponiendo en este momento por parte del gobierno, porque si el déficit fiscal, como han menciona, sido agresivos en perdón de deudas. No, jamás hemos sido agresivos en perdón de deuda. Si es que en este momento el Estado no tiene para pagar las $1.400 millones pero mire, se perdona hay dinero que ni siquiera se va a perdonar, Gonzalo. Eso es lo que debemos comprender bien los conceptos. ¿Cómo se produce la remisión? Porque entonces, mire, porque si es que está en litigio algún valor, está en el sistema judicial discutiéndose, se está defendiendo el empresario, y si es que se puede arreglar ese problema de inmediato, y el empresario pagando por el sector empresarial lo que es justo en ciertos casos, entonces, si en este momento podemos beneficiar al Estado en su grave necesidad de liquidez, herencia del gobierno anterior, por el momento, bueno, no nos vamos a oponer. En este momento lo que tenemos que hacer es apoyar al cambio, al giro de timón que está tomando el gobierno en cuanto al modelo económico. No nos podemos oponer absolutamente a todo. Y lo que usted bien ha dicho, ¿qué es lo que tiene que hacer el sector empresarial? Bueno, pues el sector empresarial tiene que trabajar. Sin embargo, hablamos también con el Fondo Monetario. Primero, yo considero que el ajuste no debe ser tan gradual. Estoy de acuerdo que esto es un buen inicio. Apoyamos el proyecto de ley porque es un buen inicio. Hace un año, imagínense, pensábamos que íbamos a rumbo al castrochavismo. Este año ya tenemos a la visita del vicepresidente, tenemos un nuevo ministro que tiene otra manera de pensar, y el país avanza de otra manera. No es fácil lo que nos deja el gobierno anterior, y el ajuste ciertamente yo pienso que debe ser más agresivo. Sin embargo, esto es un proceso. Gonzalo. Esto no se va a reparar de la noche a la mañana. Además de que no podemos no acallar, sino disminuir la expectativa, que no atina a sincronizar lo que hay que hacer este momento desde el lado de todos. Me parece que no solamente desde un sector. Aquí tienen que poner el esfuerzo y la obediencia a la crisis, porque hay una especie de suerte de obediencia a la crisis. No podemos irnos más allá de lo que nuestro Estado puede hacer. Entonces ahí intervenimos todos, cumpliendo con nuestras obligaciones, especialmente de carácter fiscal. Pero si va un derrochador que dice yo soy dueño de esta hacienda y aquí se hace lo que a mí me da la gana, yo no tengo límites ni reglas, entonces ese pobre hombre está condenado a vender la finca o a enajenar sus activos para poder subsistir con su familia. Por ahí estamos. Hay un tema muy importante que mencionó José Hidalgo, y yo creo que el gobierno, el ministro de Finanzas en general, no puede basarse en justamente que por otros motivos no ajusta el presupuesto general del Estado. Es decir, si tenemos ingresos petroleros de $90, sería una viveza no ajustar el presupuesto y no ajustar los gastos como se tienen que ajustar. Mire, en este momento, y tienen que dejar este legado al país, esto tiene que trascender, en este momento tienen que trabajar, tenemos que trabajar como si fuéramos pobres, porque de hecho el país en este momento no tiene ingresos, no tiene liquidez. El peor enemigo de una empresa, y no se diga en un Estado, es la falta de liquidez. En este momento, si es que tiene ese excedente no lo puede utilizar para seguir gastando. Eso sería nefasto, y es muy importante esperar a que finalmente el ministro de Finanzas presente su plan económico. Es decir, va a llegar a un acuerdo con las multilaterales, se va a acoger a lo que las multilaterales le van a pedir, porque hay otro tema que no hemos discutido, que es el tema de los subsidios. Así es. Y el tema de los subsidios le cuesta al país alrededor de 3 puntos del PIB. Imagínense, no es un tema menor, y es algo que tenemos que solucionar para que pueda en el tiempo se puedan sostener las finanzas públicas. Y es decir, mire, no todos los ecuatorianos podemos seguir disfrutando de los subsidios, no todos los ecuatorianos podemos
seguir pagando un gas barato, no todos los ecuatorianos debemos seguir pagando una gasolina extra barata, no todos los ecuatorianos deben tener acceso al diésel barato, si es que al país le cuesta más. Entonces, ¿cuál es la solución en este sentido? Focalizar los subsidios. Esto puede ser una mala palabra, pero debemos hacerlo sin afectar a los más pobres, Gonzalo. Y ahora el mundo, mire cómo ha cambiado el mundo. Ahora existe la tecnología adecuada para poder controlar los subsidios. Existe, pero es un proceso, esto requiere de inversión y sobre todo, Gonzalo, esto requiere de la decisión política adecuada para sacar el país adelante por medio de estos cambios. Porque además, Gonzalo, tenemos otro problema que no es menor. Hablamos ahorita del déficit fiscal, pero no hemos hablado del problema de la competitividad del sector privado, porque el sector privado también tiene una carga impositiva que no tienen otros países de la región. Mire el problema del impuesto de salida de divisas. Ahorita usted trata de desmantelar el ISDEP. Y no está claro cómo se va a desmantelar el ISD. Hablan de que de acuerdo al desempeño económico se va a desmantelar. Eso, pues, el desempeño de la economía puede empezar a crecer en el 2025 a este paso. Entonces, esto va a afectar ciertamente a quien produce, a quien tiene que contratar, por darle un solo ejemplo. Estamos hablando de energía. Los abuelos decían, no podemos vivir como ricos, cuando la situación económica general de una sociedad era más bien deprimida, por obra o por inexactitud de las estratagemas que manejaban los antiguos. Se ponían en emergencia, especialmente por falta de valor agregado de economías muy pequeñas. Entonces venían una suerte de achaques periódicos. Cada 10 años había una crisis general. Y la gente lo que hacía es ahorrar, limitar el gasto en todos los sentidos y contribuir con la caja de todos, que eran los municipios y que eran el Ministerio de Hacienda, en fin. Entonces, yo creo que esos indicadores no han variado, Jaime. El Observatorio Fiscal, ¿qué le compromete este momento ofrecerle como información al señor presidente de la República para sus próximos 3 años de ejercicio al mando de la República en términos de política fiscal? ¿Qué le dice usted al presidente? Usted tiene que comenzar por el ejemplo. Predicando, pero con el ejemplo usted va a conseguir que no haya un sector privado que también sea bastante exigente, especialmente con la canalización de subsidios. ¿Cómo puede una economía tan deprimida encargarse de subsidiar a la gente que tiene cómo pagarle al Estado por los servicios y no vivir afianzado simple y llanamente por exoneraciones de todo orden? Así no se juega la ruleta de la vida, pues. ¿Qué le parece a usted, Jaime? Bueno, Gonzalo, si en los últimos 10 años el monto acumulado de subsidios, creo, supera los 20.000 millones de dólares, ¿qué hubiese hecho el país de este rato con 20.000 millones de dólares si solo ahorraba ese valor de los subsidios? El gobierno tiene que tener claro, y no solo el gobierno, sino toda la sociedad, que el Ecuador no puede seguir dependiendo de la deuda pública externa y del petróleo. El gasto público no puede seguir dependiendo de cuantioso endeudamiento externo. Los depósitos del sistema financiero y el crédito que se alinean con el endeudamiento externo no pueden seguir dependiendo del endeudamiento público externo. Las reservas del Banco Central no pueden seguir dependiendo del endeudamiento público externo. El Ecuador no puede seguir en esa dirección. Hay un momento, y este es el momento, en que toda la sociedad y toda la economía tiene que adaptarse a una nueva realidad de baja liquidez, de bajo gasto, de baja deuda pública externa y comenzar a reflotar después de esa nueva realidad. Y para eso se requiere un conjunto de disciplinas colectivas del gobierno, de la sociedad,
de los políticos, de los sectores sociales. Todos tienen que entender. ¿Quiénes están manejando la economía nacional como que fuéramos ricos? Bueno, eso lo manejó el gobierno anterior, ¿no? E incluso el primer año de este gobierno. Pero este instante, ¿a qué estamos asistiendo? ¿Y quiénes están incumpliendo con obligaciones ante el Estado? Este momento el gobierno ya está con severos problemas de mantener el gasto público y se está restringiendo en el gasto público. Aunque no sea por convicción, pero sí por obligación. Sí. Porque si la caja pública no tiene dinero, no puede imprimir dólares y tiene que restringir el gasto. Ahora bien, de aquí en adelante, el peso, como se ha dicho tantas veces, el peso de reflotar la economía la tiene la inversión privada y el sector privado, que faltan condiciones, que todavía no está un entorno suficiente, es cierto, y que esto va a llevar tiempo también es absolutamente cierto, pero la realidad está allí. No hay otra forma de arreglar los problemas en el futuro para el país si no hay un severo ajuste de la economía, de la situación fiscal y que ese ajuste sea más agresivo dentro de su gradualidad. Eso es muy importante. Pero el Ecuador tiene que entender en este momento que incluso si es necesario algo de deuda, tiene que endeudarse el país, pero corrigiendo lo que tiene que corregir. En este caso, ¿hacia dónde apuntaría el endeudamiento? El endeudamiento apuntaría... No, todo, a ver, por definición, todo endeudamiento es para financiar un déficit. Pero ese endeudamiento futuro tiene que ser dentro de un severo ajuste del gasto público para que esas deudas de cada año sigan reduciéndose. Porque no hay manera de equilibrar este momento las cuentas públicas. Si el señor presidente Moreno tendría el acierto de nombrarle a usted ministro de Finanzas y Economía. Que ni se le ocurra, ¿no? Que ni se le ocurra. ¿Cree que, Jaime, usted tendría desde el Observatorio Fiscal las herramientas e instrumentos y más que todo los criterios y la fuerza de decisión, vigorosa fuerza, ¿qué haría? ¿Cómo recortaría los subsidios, los gastos exagerados, el abuso de los fondos públicos, de alguna manera? Cualquier ministro de Finanzas. Que ni se le ocurra. Que ni se le ocurra mencionar mi nombre. Pero cualquier ministro de Finanzas tiene que tener, para ejercer con absoluta disciplina el manejo fiscal, tiene que tener la convicción del presidente de ir en esa dirección. Porque no hay, Gonzalo, no hay decisión de un ministro que no pueda tener la convicción de un presidente. Es el presidente el que tiene que alinear todas las políticas públicas. Y el presidente tiene que estar convencido, absolutamente convencido, y convencer a su gabinete de que todos tienen que alinearse en una estricta disciplina fiscal, que significan costos, sí, pero las distorsiones de los últimos 11 años, tanto en la economía como en el fisco, son tan elevadas, son tan desproporcionadas, que nada está exento de costos, absolutamente nada. Y esos costos que tengan que minimizarse, sí, pero necesariamente hay que reducir la masa salarial pública, hay que reducir las transferencias a las empresas públicas, hay que reducir el gasto de mantenimiento del Estado, hay que reducir la obra pública porque no hay otra alternativa. Y además, al Ecuador se le acostumbró a vivir por encima de sus posibilidades. Usted lo ha dicho muy bien. Sí, vivir como ricos. Vivir como ricos en un país que no generó la riqueza para vivir así. No puede un país darse un nivel de vida en base al petróleo y a la deuda. Un país tiene que darse un buen nivel de vida en base a su trabajo, en base a su productividad, a su competitividad, a su esfuerzo diario. El país tiene que aprender
a estar mejor con su esfuerzo y no con el gasto estatal. Eso es lo que he querido yo transmitirles a ustedes a lo largo de la audición. No hemos aprendido a vivir con austeridad. Usted puede encaminar sus inversiones a aspectos productivos, especialmente de tecnologías. Si todo lo que hemos desperdiciado en la burocracia, en burocracia ociosa, en burocracia que no tiene rol, que no tiene ningún propósito benigno para la economía productiva de nuestro país, debe desaparecer y el Estado debería dar herramientas e instrumentos, financiamientos para que ellos sean emprendedores natos en un escenario como el que está viviendo nuestro país desde hace algunos años. No el amparador de grupos sociales que ni siquiera están aptos, ni siquiera se han preparado, son juventudes dedicadas exclusivamente a conseguir un cargo público para robar, porque los mayores, los padres de familia, han enseñado a sus hijos de alguna manera en forma indirecta, no todos desde luego, a sustraerse dineros ajenos para poder sobrevivir y darse vida de ricos. Cuando pierden el empleo, terminó viene la catástrofe familiar. Ese es el costo social que debemos examinar, no es hacerle un favor. Ahí creo que el presidente Moreno está equivocado, porque él quiere mantener los niveles de empleo público, quiere mantener la burocracia en los renglones con semejante escasez de ingresos y recursos. No va a poder jamás. Es imposible, exactamente, Jaime. Entonces, aquí se necesita otra mente creativa, otro estadista que venga a organizar la economía. Alberto Acosta Burneo puede darnos una idea desde la ciudad de Guayaquil, siempre con vino a las regiones. Su pensamiento es nacional, Alberto, pero este instante, lo que se ve en Guayaquil, en términos de lo que está haciendo la empresa privada, es todo distinto en lo que refiere a la región Sierra y especialmente a la ciudad de Quito. Ese estilo de vida productiva, de vida que auxilia a la economía general, es distinto. ¿Por qué razones? Esa es la pregunta de fondo, digamos, que le preciso para que usted tenga la bondad, Albertito, de contestarnos. Tal vez mi pregunta esté mal encaminada o mal diseñada, pero hay una diferencia entre el hombre productivo de la sierra y el hombre productivo de la costa, ¿o no? Muy buenos días, Gonzalo, estimados contertulios. Definitivamente yo creo que sí hay diferencias. Guayaquil es una ciudad que se desarrolló abierta al mundo, una ciudad del comercio, una ciudad puerto. Mientras en la sierra históricamente más bien era un tema agrícola y sectores que posteriormente se volcaron a la exportación, pero que inicialmente más bien estaban enfocados en el mercado interno. La otra gran diferencia es que en la sierra está gran parte de la burocracia, gran parte del Estado, algo que no existe en la costa. Entonces en la costa hay una mayor apertura hacia el comercio, una mayor manera de solucionar los problemas por sí mismos. Y hemos visto que han aparecido instituciones como por ejemplo la Junta de Beneficencia o la Filantrópica, que buscaban dar de servicios que en una zona en que el Estado no los proveía. Entonces yo creo que existe esa diferencia, pero esas diferencias se han ido acortando con el tiempo y conforme el país se ha integrado mucho más. Ahora vemos que tanto en la costa como en la sierra hay un reconocimiento claro de la importancia de buscar más mercados. Ya son pocos los grupos que prefieren una economía cerrada o que todavía apuestan por la sustitución de importaciones. Pero yo creo que de manera generalizada ya hay una conciencia de, como se hizo en otros países, que el desarrollo para un país pequeño como el Ecuador solamente puede venir buscando más mercados. No podemos enfocarnos en un mercado tan pequeño como el nuestro y que para que todos vivamos mejor es necesario producir más. Yo creo que eso sí es un consenso al que se está llegando a nivel nacional.
¿Usted nos daría una idea, solamente como idea, Alberto, nos daría una idea de un binomio productivo que requiere el país de las dos regiones? ¿Tenemos hombres y circunstancias para ensamblarlo? Yo creo que existe las circunstancias, no podría dar nombres, pero yo creo que sí existe. Y que pero sí formatos de gente que obviamente con liderazgo pueda construir un país que se rearme y se consolide económicamente, productivamente, con otro formato, quiero significar, no con el esencialmente político, sino con el económico productivo. Sí, yo creo que lo importante aquí es darnos cuenta de la importancia de la producción. Solamente la producción genera más bienestar, genera empleos, genera más riqueza. Usted me sintonizó bien. Entonces tenemos que abandonar el concepto anterior, que era el que rigió durante la última década y mucho antes, el politiquero, el populista, la lucha de clases. Es que si les va bien a los empresarios, nos está yendo mal al pueblo. Si les va bien a los banqueros, le va mal al pueblo. Eso no sucede en la realidad. En la realidad, para que a la población, a los ciudadanos nos vaya bien, las empresas tienen que irles bien, tienen que estar ganando más plata, los banqueros tienen que estar ganando más plata, los de sastres, los costureros, los tenderos, todos tienen que ganar más. Esa es la manera de mejorar el bienestar en la sociedad. No existe esta división que nos han hecho creer de que si a uno le va bien es porque al otro le va mal. Y eso es lo que aprovechan los políticos, esa idea, esos prejuicios que tiene la población, que son muy útiles políticamente, porque comienzan a dividir. Los buenos están conmigo, con el político, y los malos están con los banqueros, con los empresarios. Con los ricos. Comienzan a dividir, con los ricos, y tenemos todo tipo, con los gordos, con los flacos, con cualquier criterio igual de absurdo que los que acabo de mencionar ahora. Yo creo que ahí está el quid de nuestra desgracia. La falta de hombres fecundos con otras ideas, y que lleguen y arriben a todas las capas sociales para lograr aglutinar todo el esfuerzo, unirlo y darle una forma contundente de apoyo a la producción, al empleo, al emprendimiento. No sé qué le parezca. Su abuelito pensaba así, me refiero a don Alberto. Yo creo que la sociedad ecuatoriana se polarizó muchísimo durante el siglo XX, y las generaciones anteriores yo creo que no había toda esta polarización, y los políticos han explotado ese odio natural que existe, que es lamentable, porque realmente vemos que las sociedades que han salido adelante en el mundo son sociedades que han sabido construir bienestar para todos, que no se han basado en la desconfianza ni en el odio, sino que se han basado en construir en conjunto bienestar. Y yo creo que eso es lo que necesita el Ecuador, priorizar, primero para estar claros cuál es la ruta del crecimiento. La ruta del crecimiento empieza por la inversión. Tenemos que atraer capitales, porque para inversión se necesita capital. Los capitales no están en el Ecuador, están afuera. Los dólares no están en el Ecuador, están afuera. Y tenemos que tratar de poner unas condiciones adecuadas, atractivas competitivamente, para que los capitales no se vayan a Colombia y se vayan a Perú, sino que prefieran ir al Ecuador. ¿Qué diferencia sería si es que Ecuador fuese como el Panamá de América Latina? Que podría hacerlo tranquilamente por las condiciones de un país dolarizado. Es muy atractivo para que vengan todos los capitales y que sea el centro de inversión, ubicado logísticamente en una ubicación privilegiada, para poder ser un hub de distribución de América Latina. Es decir, el Ecuador tiene todo para ser una gran nación, pero no entendemos la lógica dentro del país de cómo se atrae esa riqueza. Entonces la riqueza se genera, primero, un ambiente adecuado para la inversión. Con inversión hay más producción. Con más producción se requiere contratar a más gente, es decir, hay más empleo. Con más inversión también se puede pagar más salarios, porque cuando suben las utilidades, parte de esas utilidades sirven para pagar mejores salarios. Entonces, en definitiva, la generación de empleo, el producir más, genera más bienestar. Saludos a su socio y padre político, porque lo estábamos tratando de abordar también a don Walter. Gracias, economista, hasta siempre. Muchísimas gracias, un gusto. Mire, Jaime, señor presidente de los empresarios ecuatorianos de la... ¿cómo se llama el gremio? ¿Consolidado? ¿Unido? El Comité Empresarial. El Comité Empresarial. De paso, felicitaciones por la designación. Gracias, Gonzalo. Que es muy reciente, Patricio.
Yo quiero decirles algo a todos los oyentes, es que este momento no tiene que ser populista políticamente. Si ustedes van de nuevo al populismo, señores oyentes, estamos perdidos. Requieren ustedes de encontrar un hombre productivo, un hombre que piense en una ley de fomento productivo antes que en un programa económico. Vean ustedes, parecerían cosas iguales, pero no hay tal. ¿Qué es lo que estamos haciendo este momento desde la Presidencia de la República? ¿Encontrando canales de fomento productivo o estamos bajo el peso de un marco de referencia de esquema económico que es totalmente distinto según mi humilde pensamiento? Yo no soy un profesional de la economía, pero tengo sentido común. Entonces, como periodista, les invoco que tengan la bondad de darle una idea a los futuros electores de un nuevo cuatrenio. Está lejos todavía esa. Que no vayan al populismo, que no vayan al discurso fácil, que busquen un hombre realmente que les comprometa o que les ofrezca un país de producción. Ese es el país de empleos seguros. Ese es el país donde crecemos todos. Ese es el país milagro. Y ese tiene todo nuestro país. El Ecuador tiene todas las características para esa envoltura. ¿Por qué no nos dedicamos a hacer de esa manera una campaña política productiva, por decirlo de alguna manera? He entrado en una era de desespero, viendo tanta frustración. En 40 y pico de años de periodismo no he encontrado una figura que pueda ser un referente adecuado. Y los que han tenido esas cualidades no fueron escuchados por los electores. Esto quiero que me escuche la gente. Un político que ame la producción, el esfuerzo, y que no quede solamente en demostraciones populacheras. Y con todo respeto al pueblo, pero el populacho no es el pueblo. El pueblo es un ciudadano contundente que sabe reflexionar y que sabe seleccionar. Jaime, usted es un técnico y Alarcón es un dirigente y un líder empresarial. ¿Cómo podrían atraer a la gente a pensar en ese mañana? Gonzalo, su frustración de estos últimos 50 años es la que tenemos muchos en el país. No puede el Ecuador, después de 50 años de estar girando alrededor del petróleo, tener un ingreso por habitante de cada persona de menos de $500, que apenas le alcanza para sobrevivir. No hay mayor satisfacción de una persona que procurarse su bienestar a través de su esfuerzo y de su trabajo. Es su realización de vida. Es la forma como todos progresamos. Pero esa satisfacción de permitir a una persona, a través del trabajo, del emprendimiento, de su propia generación de riqueza, ser feliz y procurarse su bienestar, eso solo es posible cuando los gobiernos, a través de la conducción del Estado, le brindan oportunidades a la sociedad. Oportunidades de trabajar, de crear, de emprender, de innovar. Esa es la tarea de un gobierno. La tarea de un gobierno no es someter a la sociedad a su dependencia, para que dependan de la sociedad, ya sea a través del gasto público, de los subsidios, de los bonos, de las deudas. No, tiene que haber un manejo equilibrado del Estado, que garantice las oportunidades del empresario, de la gente común, a través de un entorno de responsabilidades económicas, fiscales, para que la sociedad en su conjunto dé margen a su creatividad, a su productividad. ¿Por qué Estados Unidos es Estados Unidos? ¿Por qué?
¿Quién produce la riqueza en Estados Unidos? ¿Acaso el celular que usted tiene? ¿Acaso la computadora que está usando? ¿Acaso este micrófono que estamos usando en su medio fue producto de la acción del Estado? No, fue producto de la creatividad de las personas, que en algún garage, que en algún lado se propusieron crear algo para el mundo. No para usted ni para un país, para el mundo. El mercado es del mundo, Gonzalo. ¿Por qué? El celular transformó la comunicación y la vida de las personas en todo el mundo. Ahora vivir sin celular es como desprotegerse de su misma personalidad. La Internet transformó al mundo. Mire lo que se ha ganado con la Internet. ¿Quién hizo eso? ¿Quién produjo todo eso? Entonces el Ecuador tiene que pensar en el mundo. Los gobiernos tienen que pensar que el mercado es el mundo y que para competir y para ser mejores hay que tener ciertas condiciones. Hay que cambiar la cultura de comportamiento de la sociedad. Dejar de ser dependiente del Estado, del petróleo, de la deuda. Y que la gente tenga claro de que su realización es a través del esfuerzo, del trabajo, del esfuerzo diario, ¿no? Cuánto le agradezco, porque es una contribución que un empresario como Patricio Alarcón también nos dirá su verdad. ¿El emprendedor es el hombre del mañana? Mire, definitivamente, Gonzalo, yo creo que sería absurdo que como país no hayamos aprendido que la década pasada basada en el despilfarro, en la mala administración, en el populismo, en la falta de planificación, en la falta de estrategia, basada en el clientelismo, en el discurso barato, en la oferta, sería fatal que sigamos pensando de esa manera. Y además, mire, ¿qué es lo que necesita el Ecuador? Ya debemos, como sector empresarial, dejar de apagar incendios, constantemente preocupados en la tramitología, en las reformas tributarias, en todo lo que puede afectar el entorno para hacer negocios. Mire, el Ecuador debe ser un buen negocio para el inversionista extranjero, para el inversionista local, debe ser seguro y se debe poder tener una previsión o una proyección a mediano y a largo plazo. ¿Y cuál es la responsabilidad del sector empresarial una vez que se estabilice o que hayan buenas señales de que la economía se va a recuperar por medio del cambio de un modelo? ¿Y cuál es nuestro legado como sector empresarial? Y debe ser una estrategia a mediano y largo plazo, una estrategia de desarrollo. ¿Y el Ecuador en qué se puede especializar? Lo dijo Jaime, está clarísimo, lo dijo Alberto Acosta Burneo. En la banca, el Ecuador puede ser un centro financiero internacional, pudiendo atraer capitales de afuera. Panamá, mire cómo sobrevive sin problemas y es un país básicamente dolarizado. ¿Qué tenemos que hacer como Ecuador? Mire, tenemos recursos hídricos, no tenemos un buen manejo de las hidroeléctricas, debemos interconectarnos con el Brasil y exportar energía, porque déjeme decirle una cosa, con lo que viene sucediendo, yo no sé qué tan sostenible puede ser el abastecimiento eléctrico en la próxima década en el país. Además de eso, debemos enfocarnos en la agroindustria. Mire, el país es un país que tiene una cantidad de recursos, un clima privilegiado y tiene productos que rinden muy bien y de hecho ya se exportan. Rosas, banano, camarón. Que le encanta al ministro Campana. Bueno, por los aranceles se dejó de exportar a las de alcachofas. Y además, un país diverso para trabajar con el turismo. Una persona aquí puede recorrer cuatro regiones en 2 horas. Y todo esto con una estrategia, diciéndole al joven, miren, ¿esa señores, visión le pertenece al presidente actual? A todos tiene que pertenecer esta visión desde el país. Y déjeme decirle, y debemos enfocarnos nosotros en esa estrategia. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes emprendedores puedan crear servicios alrededor de esas industrias y plataformas tecnológicas alrededor del desarrollo por medio de esas industrias, abasteciendo esas necesidades en el país. Entonces yo creo que se acabó la década de quejarnos, la década de confrontarse, de confrontación entre ecuatorianos, entre partidos políticos. La gran escuela de emprendedores del comité empresarial nos poner el hombro, Gonzalo, poner el hombro, trabajar. La gran escuela de emprendedores que pertenezca y auspicie el comité empresarial es lo que nos falta, le digo. Definitivamente. Muchas gracias, muy amables. Señoras y señores, el binomio, no me queda más que dar paso a este binomio.
El binomio Correa-Balda viene a continuación.